tiempo de respuesta, la posibilidad de funcionar desconectado. Entonces, a la hora del arquitecto de pensar en distribución, siempre es importante tener en cuenta los diferentes, tener en cuenta este tipo de matrices en la cabeza para poder conceptualizar y tomar mejores decisiones. Entonces, si nosotros pensamos, ok, voy a tomar una decisión, ¿cómo la podemos ver desde el punto de vista de los atributos de calidad? Obviamente, acá nosotros lo que vamos a tener que hacer es priorizar de acuerdo a lo que nuestros stakeholders necesitan. Entonces, si miramos los diferentes tipos de clientes más utilizados, sacando afuera por ahí lo que es un cliente más móvil, porque no tenemos muchas variantes, tantas variantes como tenemos por ahí en una empresarial que usamos en una PC. Tenemos este tipo de, podemos pensar, qué sé yo, si un cliente pesado lo relacionamos con la performance, ahí vamos a ver un pequeño trade-off. ¿Qué quiere decir un trade-off? Donde fuerzas que se oponen. Acá podemos ver que en la performance, probablemente tener un cliente pesado nos va a permitir poner mayores controles o mejor eficiencia computacional para manejar las transacciones más rápidamente, o sea, callando información, trabajando concurrentemente, proveyendo buenas, un único usuario está accediendo en ese momento. Pero por otro lado tenemos el trade-off de que un cliente pesado generalmente consume más recursos de lo que es un cliente liviano, porque todo el procesamiento está en el cliente y se conecta probablemente con un servidor. Entonces la mayor de la lógica ejecuta dentro de la máquina, con lo cual vemos el trade-off de ganar tiempos de respuestas, pero mayor consumo de recursos. Desde el punto de vista del cliente liviano, obviamente, la performance va a depender muchísimo de la red, o sea, porque tenemos un servidor en el medio, pero, digamos, generalmente los clientes livianos están pensados para consumir pocos recursos. Estamos hablando de aplicaciones web, principalmente las más tradicionales. Ahora, si nos vamos a un modelo más de RIA, como puede ser una aplicación como Gmail, como puede ser una aplicación como Google Maps, vamos a ver cuántas veces se nos colgó el browser al principio. Obviamente, ¿por qué? Porque las RIA intentan unir el gap de un cliente pesado y un cliente liviano, o sea, mejorando la distribución, que sean fáciles de instalar, pero obviamente van a consumir más recursos, pero por otro lado van a mejorar muchísimo la usabilidad y la performance. Porque entonces, eso es un lindo gráfico que tienen que tener en cuenta, una linda manera de ver las diferentes estrategias que van a tener para resolver determinados concerns de una arquitectura. Realmente cuando uno tiene que resolver concerns de una arquitectura, no solo piensa en la interfaz gráfica y la manera de distribuirlo, como estamos pensando acá, sino también tenemos que verlo desde el punto de vista de cómo vamos a persistir la información. Vamos a mantener información en memoria, si vamos a usar archivos, usar base de datos, si vamos a usar base de objetos. Lo mismo a la hora de integrarnos con otras aplicaciones. O sea, es otro concern importantísimo, que son decisiones de arquitectura muy importantes. Saber si la empresa en la cual estamos está utilizando un estilo arquitectónico de integración como SOA, si está utilizando Enterprise Service Bus, si los legacy con los cuales nos tenemos que integrar soportan los protocolos que nosotros manejamos en nuestro lenguaje, o tenemos que movernos un protocolo estándar, si vamos a hacer una conexión point to point, o vamos a hacer una conexión a través del middleware. Bueno, digamos, hay muchas variantes y son todos concerns que tenemos que ir resolviendo como arquitectos a la hora de ir armando esta solución técnica inicial y consensuada con los stakeholders. Acá dejamos como referencias otras cosas que se pueden ir validando con el concepto de la UI. Pero bueno, digamos, no solo la UI es lo que se tiene que pensar, también tenemos que pensar en la persistencia, en la integración, la lógica de negocio, etc. Ahora bien, ya hemos pasado por los dos inputs principales de la arquitectura, o sea que eran los requerimientos funcionales y los no funcionales, dejamos las restricciones para otro momento, pero básicamente las restricciones están relacionadas con el triple constraint, tiempo, costo, leyes, que probablemente sean muy importantes y no tengamos mucho poder de decisión a la hora de arquitecturar. Entonces, si nosotros estamos arquitecturando una aplicación que tiene que estar lista en un mes, va a ser una cosa. Ahora estamos arquitecturando una aplicación que tiene que estar lista en un año y solo va a estar en producción una semana, va a ser otra cosa. O sea, son muchos los requerimientos, restricciones que nos van a limitar a la hora de tomar decisiones. Ahora bien,
Como explicó Gastón, tenemos los tres inputs principales con requerimientos no funcionales, atributos de calidad y restricciones. Y a la hora de ese pensamiento de arquitectura, tenemos que identificar como arquitectos los drivers de arquitectura. Requerimientos vamos a tener muchos. He visto aplicaciones que tenían 4000 casos de uso, por ejemplo. O sea, eso no es manejable por un arquitecto. Entonces, una de la cintura o skill importante que debe tener el arquitecto es la facilidad de distinguir cuáles son los drivers arquitecturales, cuáles son los drivers que nos van a permitir validar la arquitectura, que nos van a permitir generar el primer esqueleto de arquitectura. Es ahí cuando empezamos a identificar cada uno de ellos. Entonces, vamos a definir como los drivers a cada uno de los escenarios que sean funcionales o atributos de calidad, críticos y significativos que nos van a permitir modelar, comunicar y evaluar la arquitectura. Generalmente, estos son los requerimientos más prioritarios para los stakeholders. ¿Okay? Entonces, a diferencia por ahí de lo que nos plantean algunas metodologías como el RUP, que nos dicen que siempre tenemos que resolver lo más complejo primero, yo acá plantearía, ok, veamos qué es lo más importante para el stakeholder y que esos sean los requerimientos drivers que tengamos que tener en cuenta. Y de acuerdo a los drivers que uno elige, creo que va a tener mucho que ver el éxito de la arquitectura que hagamos. Obviamente, cuando Gastón mostró el proceso de arquitecturación, o sea, el proceso de arquitecturar o diseñar o crear una arquitectura, es un proceso totalmente iterativo. Y vamos a ir agregando nuevos drivers a lo largo de todo ese proceso iterativo. No depende y no va a depender de la metodología que estemos usando. Podemos estar usando metodologías en cascada, metodologías ágiles o RUP, y eso no debería variar. El proceso de arquitectura es un proceso evolutivo. Bueno, ahora bien, pasamos ya más a un tema a un tema también troncal, que es el tema de empezar a identificar lo que son las estructuras de las vistas. Acá el objetivo principal es volver a la definición de arquitectura de software. Arquitectura de software es un conjunto de decisiones significativas. Cuando hablamos de decisiones significativas, no estamos hablando de ninguna manera, de un diagrama, de un modelo, no. Estamos hablando de un conjunto de decisiones que están en la cabeza de alguien, o en un pizarrón, en la cabeza de alguien, o en la cabeza de un grupo de personas. Consenso que se tomó. Es ahí donde están las estructuras. Esas estructuras son, en base a las decisiones, los conjuntos de elementos y relaciones que en sí mismo implementadas en software o en hardware. ¿Ok? Esas son las estructuras. Ese es el conjunto de decisiones que se fueron tomando. Ahora, ¿de qué manera podemos representar cada una de esas decisiones que se fueron tomando, de esas estructuras? Son a través de las vistas. Las vistas son representaciones de las estructuras o decisiones descritas en un lenguaje que permiten un entendimiento del stakeholder al cual se dirige. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una analogía con el cuerpo humano. El cuerpo humano es complejo por, por es complejo por definición. Entonces podemos pensar que el cuerpo humano se lo puede analizar desde diferentes perspectivas, de diferentes vistas. Entonces, se lo puede analizar desde una visión más a nivel de ósea o de una visión más a nivel muscular, o lo puede analizar desde el punto de vista del, del aparato respiratorio. Entonces, el cuerpo humano es el mismo. Ahora, de acuerdo al stakeholder, en este caso puede ser un traumatólogo, un cardiólogo, un odontólogo, no importa. Son diferentes stakeholders que tienen un determinado concern, una determinada necesidad. Y bueno, y de acuerdo a la vista, es como ellos ven al cuerpo humano. Y lo mismo pasa con la arquitectura. O sea, no es lo mismo mostrar ese conjunto de estructuras a un project manager que a un tester o a un desarrollador. Tienen diferentes necesidades. Un desarrollador necesita saber cómo crear la aplicación, o sea, en qué módulos, cómo va a interactuar, cuáles van a ser los protocolos. Un project manager necesita saber la cantidad de equipos que tiene que haber, la cantidad de skills que tiene que tener ese equipo, los skills, la cantidad de gente que tiene que construir la solución, tiene que tener input para las estimaciones. Una lista de negocios tiene que saber dónde van a estar cada uno de los casos de uso para poder especificarlos, etc. Entonces acá donde es importante empezar a introducir el concepto de vista.